Mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Saludos, Dios les bendiga. Continuamos respondiendo preguntas vitales para nuestras vidas. Gracias a todos aquellos que participaron dejando sus respuestas en los comentarios. Hoy estaremos respondiendo a la pregunta número 3. Si bien es cierto, la pregunta la formulé de manera personal y cada uno de ustedes respondieron de acuerdo a su propia experiencia individual, lo cual está muy bien que cada uno tenga una dirección, un enfoque y un propósito para su vida. Sin embargo, teniendo en cuenta que la experiencia de cada persona es individual, entonces estaremos respondiendo esta pregunta en términos generales. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Para dar respuesta a esta pregunta es importante vincular las primeras dos preguntas que nos hemos formulado inicialmente. Primero, ¿qué es la vida? Y segundo, ¿qué es la muerte? Primero debemos comprender que todos hemos nacido en este mundo con un propósito especial, que no somos un error y tampoco una casualidad. No es que unos estén predestinados para ser felices, otros para sufrir, unos para ser ricos y otros para ser pobres, unos para ser buenos y otros para ser malos, unos para heredar la salvación y otros para perderse. No, nada de eso. En los planes de Dios no existe desacuerdo entre su carácter y sus propósitos, es decir, que los planes de Dios siempre van acompañados de la hermosura de su carácter. Pero dice las Escrituras en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, «He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones». ¿Cuál es el propósito de tu vida? Para dar respuesta a esta gran pregunta, primero debemos de definir qué es propósito de vida. El propósito de la vida se define como esa razón, ese motivo de que una persona exista, porque no es por qué, sino para qué nací. Es encontrar ese sentido a la vida, ese saborcito agradable que muchas veces da motivación para seguir adelante a pesar de que hayan obstáculos o desilusiones. La búsqueda del propósito de la vida ha sido una necesidad muy profunda en el ser humano que en cada generación no deja de ser intrigante. Es por ello que la internet está llena de libros, de podcasts, de videos de psicólogos y psiquiatras que intentan orientar y dar una respuesta sobre este tema. Pero me da mucha tristeza que la mayoría de personas están intentando encontrar el propósito de sus vidas partiendo desde ellos mismos, enfocándose en sí mismos y no encuentran nada más que vacío y sufrimientos. No debemos culpar a Dios de nuestra suerte por este mundo. Si bien es cierto, algunas cosas son consecuencia de nuestras malas decisiones, de no oír la voz de Dios, de querer hacer lo que nos place, sin tener en cuenta a nuestro Creador. También es cierto que por causa del pecado toda la humanidad se ha visto afectada, aun cuando no elijamos participar del pecado. ¿Cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo. Muchos niños inocentes mueren a causa de la maldad del hombre y claramente ellos no tienen la culpa. Muchas personas íntegras por hacer las cosas bien son sacrificadas por hombres perversos que aborrecen la justicia y la misericordia. Y así vemos muchos casos de injusticia que el hombre ha tenido que sufrir a través de las edades por causa de la maldad y el pecado. Y de esta manera quieren culpar a Dios porque, según dicen, no evita que todo esto suceda. Pero Dios ya ha hablado y ya nos ha dado instrucciones para saber cómo evitar la propagación del mal. Obedece y vivirás, es el llamado de Dios. Sin embargo, cada cual se ha desviado y ha escogido su propio camino. La pregunta, ¿qué sentido tiene la vida?, es la base de todas las preguntas. Creo que no hay nadie en el mundo que no se la haya formulado alguna vez. ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? Es una pregunta muy difícil de responder para quienes no creen en Dios, porque entonces tienen que buscar una explicación al hecho de que viven y no saben para qué.
Entonces surgen un montón de filosofías que en general no terminan dando la respuesta. Pero para quienes creemos en Dios, la respuesta es más sencilla. Pero hoy el Padre Celestial nos invita a buscar el propósito de nuestras vidas, a hallar esa respuesta en la palabra de Dios y no en la filosofía del mundo. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Acaso no dice en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a ir viendo que el propósito de Dios es uno y no cambia. Aun cuando nosotros nos hayamos desviado de este propósito, Dios da los medios necesarios para que éste se cumpla y aún utiliza nuestras desgracias, amarguras y fracasos para devolvernos el enfoque de nuestras vidas. Entonces, para entender un poco el propósito de nuestra existencia, necesitamos comprender el propósito de Dios al crearnos. Dios es nuestro creador. Nos debemos a Él. Si creemos en su palabra y en sus mandamientos, sabemos que la primera parte de su ley nos dice que debemos honrarlo a Él antes que a cualquier otra cosa. Entonces nuestra vida debe ser una vida con un propósito divino, no con un propósito humano. Al menos en mi estudio personal he encontrado 3 puntos importantes que resumirían el propósito de tu vida de acuerdo al plan divino. El primero es el propósito de glorificar a Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 5 nos dice que Dios tenía un plan para ti, para que cumplieras una asignación especial. No sé si ustedes lo habrán notado, pero en la Biblia encontramos que Dios tiene un plan general para sus criaturas, hablando en términos generales, y Dios tiene un plan ajustado personal para usted y para mí. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, sabemos que el Creador desea que le glorifiquemos, pero en términos personales, cada quien glorifica a Dios de manera distinta. Como por ejemplo, Job glorificó a Dios desde sus sufrimientos, aún sin entender lo que le pasaba. Y no todos debemos de pasar exactamente por las mismas experiencias que Job. Esther glorificó a Dios cumpliendo con su rol en el palacio del rey, y no todos vamos a tener ese privilegio que tuvo Esther. Daniel glorificó a Dios con su valentía y fidelidad inquebrantables en medio de pruebas tan grandes como las que él soportó. Asimismo, vemos que muchos que han sufrido abusos de toda índole, que han nacido con deformidades físicas o condiciones de salud complicadas, muchos que han nacido producto de un abuso o simplemente de la mala llamada casualidad, se han levantado para glorificar el nombre de Dios porque han entendido que el propósito de sus vidas no es rumiar sus calamidades, sino utilizar esas calamidades para beneficiar a otros. ¿Sabes lo que significa glorificar a Dios? Significa que lo alabamos con una confianza absoluta, creyendo que todo lo que nos acontece obra en favor para nuestro bien. Y tú estás glorificando a Dios desde la situación en la que te encuentras. Vamos a encontrar la felicidad si conocemos el propósito divino. Entonces dejamos de lado nuestras propias búsquedas de la felicidad y nos ponemos en la mano de Dios para encontrar la felicidad que Él quiere darnos. Porque la felicidad humana es corta, dura pocos minutos o pocas horas, a veces algunos días, y luego decae y salimos en busca de más felicidad. Por eso mucha gente cae en las drogas, porque sienten que le dan esa felicidad que están buscando.
Los cristianos tratamos de encontrar el sentido de nuestra vida en el plan que Dios tiene para nosotros. Hay un plan, por supuesto que hay un plan. La Biblia nos dice cuál es ese plan. A veces, por ignorancia, por falta de estudio, por no entender lo que Dios tiene planeada para la humanidad, no solamente para nosotros, para toda la humanidad. Él tiene un plan. Él nos creó con un propósito. Él creó a Adán y Eva con un propósito y Él quería que ellos tuvieran hijos con un propósito. Cuando Dios crea al hombre, lo hace con un propósito especial y detrás de este propósito se desencadena algunos otros que permiten que el propósito principal se cumpla. Con ello vamos a entender que existe un propósito único y especial que nos incumbe a todos, pero también hay diferentes maneras de alcanzarlo. Es por ello que vamos a responder cuál es el propósito de la humanidad entera y luego cada uno sacará su propia conclusión para conocer cuál es el propósito personal para alcanzar el propósito principal. El segundo propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros hagamos su voluntad. Cuando el hombre cayó en pecado se volvió egoísta y como dijimos al principio, el hombre trata de buscar el propósito de su vida en sí mismo. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y en su estrecha visión empieza a elaborar sus propios proyectos, sus propios planes de vida. En Jeremías 29:11 vemos que el Señor tiene planes para ti, planes de bien y no de mal. En una ocasión una señora se enojó conmigo porque ella tenía elaborado su propio proyecto de vida y le disgustó en gran manera que yo no tuviera interés por elaborar un proyecto para mi propia vida. Y su disgusto fue mayor cuando le comenté que yo confiaba más en la dirección divina. Y es que en nuestro egoísmo no logramos entender que no son mis planes, sino son los planes de Dios para mí, que no son mis sueños, sino los sueños de Dios para mí. Cristo, siendo nuestro mayor ejemplo, dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Prestemos atención a la cita que se encuentra en el Ministerio de Curación. Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros como niños. Confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores con Dios. Pero la voluntad de Dios es un poco más amplia. El Señor desea santificarnos y tan solo Él puede lograr esa santificación en nosotros a través de nuestra obediencia hacia su santa ley. Por eso es que Él desea ponernos en armonía con su ley. Esa ley que se divide en dos, que es amor a Dios y amor al prójimo. Y como nuestro Creador sabe que nosotros no podemos amar por nosotros mismos, entonces es su voluntad el darnos un nuevo corazón que sea capaz de amar, a fin de que exclamemos, al igual que el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. También es la voluntad de Dios el que nos relacionemos con Él, el que le conozcamos. Por eso en Juan 17:3 nos invita a conocer tanto al Padre como a su Hijo. ¿Cómo nosotros podemos conocer al Padre? A través de las obras que hizo Cristo mientras estuvo aquí en esta tierra. Pero saben, el Padre Celestial quiere dar un paso más allá. Él no solo quiere que le conozcamos en su carácter, sino que desea que su Hijo sea formado en nosotros, es decir, que en nuestras vidas reflejemos el carácter del Hijo de Dios.
Como podemos notar, los planes que Dios tiene para nosotros son elevados. Él quiere que nosotros alcancemos la mayor perfección y no nos deja solo en estos, sino que Él está dispuesto para colaborar con nosotros, porque su voluntad para nosotros es perfecta y completa. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. La razón por la cual Dios creó al hombre es para que éste pudiese ser un templo, una morada para la presencia de Dios. El tercer propósito es de servir. Dice en Efesios 2:10 que fuimos creados para hacer buenas obras, y estas buenas obras es el servicio a Dios y al prójimo. Y entender esto nuevamente golpea nuestro yo, pero recordamos que el Señor desea nuestra felicidad. Se ha comprobado que las personas que más sirven son más maduras y gozan de mayor salud. Es por eso que una terapia casi infalible contra la depresión es el servicio. Un médico dijo una vez que cuando sus pacientes estaban deprimidos les obligaba a hacer algo bueno por los demás, no solo en el núcleo familiar, sino fuera de él. Y ahí es cuando uno se da cuenta que allá afuera hay personas sufriendo 10 veces peor que nosotros. Y en el libro del Ministerio de Curación encontramos la siguiente cita: he visto que aquellos que viven con un propósito, que procuran beneficiar y bendecir a sus semejantes y honrar y glorificar a su Redentor, son verdaderamente felices aquí en la tierra, mientras que el hombre que es inquieto, que está descontento y que busca esto y prueba aquello esperando encontrar felicidad, siempre se está quejando y está descontento, siempre tiene necesidad y nunca está satisfecho, porque vive solamente para sí mismo. Que sea vuestro deseo hacer el bien y actuar fielmente en el desempeño de vuestra parte en la vida. Encontrad tiempo para consolar algún otro corazón, para alegrar con una palabra bondadosa y de alegría a alguien que esté batallando con la tentación y posiblemente en aflicción. Al bendecir así a otros con palabras gozosas y llenas de esperanza, al señalarles al que lleva las cargas, seguramente encontraréis paz y felicidad, consolación para vosotros mismos. La vida con todo lo que ésta contiene proviene de Dios y por lo tanto nosotros somos depositarios de esta vida. Pero la muerte vino como consecuencia de que el hombre osó permitirle a su Creador dejarlo vivir allí y lo despojó, permitiendo que el enemigo de las almas hiciese morada en su corazón. Por esta razón dejamos de ser depósitos de vida y nos hemos convertido en depósitos de muerte. Pero Dios, que nos ama tanto, no nos ha dejado perecer en nuestros pecados. Se hizo una amplia provisión para que fuésemos restaurados a la imagen original de Dios. Y ese propósito, los que creemos en Dios y los que creemos en la inspiración de Elena de White, pero sin necesidad de basar nuestra confianza en lo que ella dijo, lo encontramos en la discusión que Jesús tuvo con los saduceos. Cuando los saduceos, tentándolo a Jesús, le dijeron si una mujer había tenido muchos esposos, ¿a cuál de esos esposos pertenecería en la resurrección? Pues los saduceos no creían en la resurrección. Jesús le dijo que ellos eran ignorantes, que no entendían las escrituras, por eso hacían esas preguntas. En la resurrección, en la tierra nueva, en el cielo, no habrá casamientos, porque seremos como ángeles, les dijo Jesús.
Y Elena de White confirma esto agregando lo siguiente. En el comentario bíblico adventista, tomo 7a, donde están los escritos de Elena de White sobre muchos pasajes de la Biblia, encontramos que cuando ella está comentando Génesis capítulo 2, versículo 16, que dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ella dice que Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba, esa era la prueba, la que acabamos de escuchar, después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán habría de ser probado para ver si iba a ser obediente, como los ángeles leales, o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero, el de la lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. Carta 91 de 1900. Y ese era el propósito de Dios. No se olviden ustedes que cuando 1/3 de los ángeles fueron echados del cielo, quedó una vacante. 1/3 de los ángeles. Miles de millones de seres tenían que ser reemplazados. ¿Cómo? ¿Creando nuevos seres? Sí, ese era el plan, crear nuevos seres, aquí en la tierra, descendientes de Adán y Eva. Si ellos eran fieles, probablemente eso ya se hubiera cumplido, la cantidad de vacantes ya se hubiera cubierto. Pero no fueron fieles. La mayoría de los descendientes de Adán y Eva no siguieron el camino recto. No desearon ponerse del lado de Dios. Muy pocos. En la época del diluvio había 8. De una humanidad que contaba con miles de millones de seres humanos que habían crecido a lo largo de 1600 años. Dios tiene un plan para ti, y es que reflejes la imagen de tu Creador en un mundo oscuro. Ese es el plan, es así de sencillo. Por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Como hemos podido ver en este brevísimo resumen, por lo cual yo les invito a que profundicen este tema con la Biblia y el espíritu de profecía, es que debemos enfocarnos en los propósitos del soberano del universo para nuestras vidas y no en nuestros propios planes, ya que muchos planes que hay en el corazón del hombre pueden existir, pueden haber, pero solo los propósitos del Señor son los que prevalecerán. Así que el propósito de Dios para tu vida es primero que glorifiquemos a Dios, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, a pesar de que las circunstancias muchas veces se presenten de formas contrarias. Segundo propósito es sujetarnos humildemente a la voluntad de Dios, reconociendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta en todo tiempo. Tercer propósito, vivir una vida de continuo servicio, que es la mayor demostración de nuestro amor a Dios y de nuestro amor hacia nuestro prójimo.
Y esto supone que independientemente de tus decisiones personales, ya sean de trabajo, de estudio, de pareja, tengas como principio el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás venga por añadidura. Que nuestro propósito sea agradar a Dios y no a las personas ni a nosotros mismos, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que, según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Fíjate que, si me acompañas, vamos a leer otro versículo en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3. Leamos los primeros 3 versículos. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de un momento importante en la historia de la humanidad, cuando venga el Señor. Dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifestare? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadoras, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El Señor viene para afinar a sus hijos. Antes de llevarlos al cielo tienen que ser puros, como el oro, como la plata. Así que las aflicciones que a veces tenemos es simplemente porque no somos puros todavía. Tenemos que ser purificados como el oro y como la plata, que son purificados en fuego. Y al ser purificados en fuego, vamos consumiendo las impurezas. Y vamos reflejando la imagen de nuestro Creador, del purificador. Cuando se purifica el oro y la plata, el purificador se queda al lado porque tiene que contemplar que no se pase del punto exacto en el cual termina la purificación. Si no, el oro y la plata se corrompen. El purificador, el platero o el artesano está allí. El fundidor de los metales está allí mirando. De la misma manera nuestro Dios está allí mirándonos, para que los daños que nos produce el fuego de las aflicciones cotidianas no sea demasiado, que sea el justo para modificar nuestro carácter a la semejanza del carácter de Cristo Jesús y dejar de lado nuestros propios intereses y buscar los intereses de Dios. Dios quiere que cumplamos esta misión para podernos ubicar en el lugar que quedó vacío de aquellos ángeles. Y al ocupar ese lugar nosotros tenemos que tener ciertas características, como un inmenso puzzle, rompecabezas, que tiene miles de millones de piezas, y no podemos estar en cualquier lugar. Tenemos que tener las características necesarias para ocupar el lugar de esa pieza, que tiene que ir ahí, en ese lugar. En otro lugar no estaríamos bien. No corresponderíamos al diseño de nuestro Dios. Ya hemos visto que en términos generales, el propósito de Dios desde la eternidad hasta la eternidad ha sido que todas sus criaturas reflejen la imagen de su Creador, pero este propósito se vio estorbado en el momento en que se desató el pecado en el cielo, porque la tercera parte de los ángeles se rebelaron y por esta razón Dios crea a la humanidad a fin de completar la vacante que quedó en el cielo. Pero aquí también Satanás interpone en los planes de Dios y hace que la raza humana peque y pierda el propósito por el cual fue creada. Sin embargo, Dios no cambia su propósito, pero sí tuvo que cambiar su plan. En medio de este conflicto,
Dios desea restaurar su imagen en la humanidad y que ésta pueda vivir glorificando a Dios y haciendo su voluntad. ¿Y cómo reconocerlo? Porque cada uno de los hijos de Dios forman parte de la imagen de su Creador. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, nuestro Redentor, Él es la imagen que nosotros tenemos que reproducir ante el mundo y ante el universo. Por eso cada uno de nosotros tiene que, en oración, cada día, ponerse a las manos de Dios y decirle: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y les puedo asegurar que haciendo la voluntad de Dios vamos a obtener inmensos beneficios. Él no quiere que suframos. Él no quiere tener que pasarnos por el fuego para purificarnos. Cuanto menos impurezas haya en nuestra vida, menos tiempo estaremos pasando por el fuego. Por eso depende de nosotros cuánto queremos padecer. Habrá problemas siempre. El enemigo siempre nos sacudirá. Ahí en la Biblia tenemos muchos ejemplos. El de Job es característico. Pero saldremos triunfantes, como Job o como otros, si pensamos siempre en hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Dios nos conoce, sabe lo que nos gusta. Necesitamos un compañero o una compañera para la vida. Él sabe exactamente dónde está y de dónde lo puede traer o a dónde nos puede llevar a nosotros para que esas dos personas se unan. La vida de muchos jóvenes se ha arruinado por hacer malas elecciones en ese sentido, por dejarse guiar por las apariencias, y después con el correr del tiempo se dan cuenta de cuánto se han equivocado. Hoy podemos empezar a vivir una vida con propósito. ¿Estás dispuesto a hacer de Cristo el centro de tu vida? Pero en este peregrinaje todos pasamos por senderos diferentes, nacemos bajo circunstancias diferentes. Cada uno somos especiales porque el Señor nos ha entregado talentos que Él desea que utilicemos para Él. No pretendamos saberlo todo, no pretendamos que somos suficientes y que no necesitamos de los demás. Es cierto que Dios desea que nos desarrollemos de una manera integral y que todo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sean ejercitados y consagrados para Dios, y como resultado hallaremos paz, gozo y descanso en el espíritu. Pero debemos tener en cuenta que cada individuo ha de cumplir su misión en el lugar que Dios ha dispuesto, porque no todos necesitamos la misma disciplina, sino que aquel que nos creó conoce cuál es el medio y el método que cada individuo necesita para desarraigar lo malo y fortalecer lo bueno, y de esta manera poder cumplir nuestro propósito en esta tierra, que es glorificar a Dios y alcanzar la vida eterna. Confiemos en el Señor Jesús y digamos junto al salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En el próximo video vamos a responder ¿quién es Dios? Que el Padre Celestial les bendiga. Eres feliz, realmente feliz, o te enseñaron que escalando posiciones con un título y honores no tendrías que sufrir, y está lleno de infelices con un título este mundo aún así. Eres feliz, realmente feliz. Hay quienes
quienes tienen mucho más de lo que sueñas, pero siguen anhelando algo nuevo que comprar, y se endeudan y se alegran a momentos, nada más. Eres feliz, lo has pensado una vez, o solo has hecho lo que todo mundo hace por seguir a la manada, ser querido y agradar, mendigando por migajas de cariño y bondad. Y has bebido tantas veces de las aguas de este mundo y has quedado tan sediento como ayer. Si en Jesús está la fuente de la vida y el placer, los que beben de sus aguas nunca más tendrán sed. Y te pregunto si eres feliz, realmente feliz. Eres feliz, realmente feliz. Hay quienes viven las peores circunstancias, cada mañana nuevamente se levantan mirando al cielo